Hola, estimados amigas y amigos, personal de salud, bienvenidos a la página de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas para esta charla. Y voy a tener el gusto de presentar al doctor Radamés Ramírez Cano, quien es el presidente. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Tengo el gusto de presentar al doctor Leopoldo Mario Aguayo González, historiador. Y bueno, quiero decir además que este es un gran esfuerzo que está a cargo de nuestro encargado del comité de difusión, que es precisamente el doctor Didier, nuestro anfitrión. Por lo tanto, sean bienvenidos al inicio, digamos, formal de las actividades de difusión y académicas de la Federación para el bienio 2022-2023. Doctor Didier, le agradezco la invitación y yo creo que sin dar tanto, alargar las cosas, pues vámonos adelante porque es un tema más que interesante. Bienvenido, doctor Leopoldo. Doctor Didier, le dejo el micrófono. Gracias, Radamés. Muy Gracias, amable. doctor Radamés. Antes de iniciar, doctor Polo, me da gusto saber que están varios amigos que nos visitan de varias partes de la República, aparte del estado de Chiapas. Y tenemos aquí al doctor Leopoldo Mario Aguayo González, quien es historiador y es catedrático de músculo esquelético e historia de la medicina en la Universidad de Celaya, Guanajuato, en la Universidad Latina de México. Es profesor de biomecánica, prótesis y ortesis del 2015 al 2021, de la licenciatura en ingeniería biomédica en la Universidad de Celaya, en la facultad. Es miembro fundador del Colegio Médico de Ortopedia y Traumatología de Celaya y ha sido profesor invitado para varias ponencias de historia de la especialidad del 2016 hasta el 2021, con diferentes conferencias magistrales como la verdadera historia de la penicilina, bueno, ¿qué les puedo mencionar? Son muchísimas, los pioneros de la osteosíntesis. Así que voy a tener el gusto de saludar al doctor Leopoldo Mario Aguayo González. Bienvenido, estimado amigo, y adelante con esta plática tan excelente para esta zona del sureste y para toda la República en la actualidad. Así es. Gracias. Le agradezco mucho, doctor Didier, la invitación. Vamos a ver una charla que me apasiona, como es la historia. Y voy a presentar unos temas muy importantes para ustedes que viven en esta zona de la República Mexicana. Vamos comenzando viendo el origen del nombre. Los griegos le dieron el nombre a los insectos de entomón, que significa una cosa cortada. Y de ahí viene la palabra entomología. Los romanos lo derivaron del verbo insecare, que también significa cortar en partes. Estas son algunas de las características físicas de los insectos. Tienen un exoesqueleto quitinoso, como las cucarachas, un cuerpo organizado en tres partes, la cabeza, el tórax y el abdomen. Tienen dos ojos compuestos, un par de antenas y tienen tres pares de patas articuladas. Algunos son dípteros, significa que tienen dos alas, como los mosquitos, las moscas y los reduvidos, que vamos a hablar más adelante. Otros son ápteros, o sea, quiere decir que no tienen alas, como los piojos y las pulgas. Y algunos de ellos cuentan con un órgano bucal que es chupador de sangre, que se llama proboscide. Bueno, y entrando en tema, este hombre, este alemán, que se apellidaba Goldfuss, acuñó el nombre de protozoarios. Protozoarios significa primeros animales, en el año de 1818. Y aquí vamos a incluir a los plasmodiums, a la leishmania y el trypanosoma. Y otro alemán, pero en el año de 1828, acuñó el nombre de bacteria.
Este francés, contemporáneo de Louis Pasteur, acuñó el término, el nombre de microbio en 1878. Bueno, pues a Louis Pasteur le gustó el nombre y lo promovió y lo dio a conocer y lo difundió en el resto del mundo. Y este holandés, en el año de 1898, acuñó el término virus. Virus, de latín, que significa veneno o ponzoña. A nivel mundial, se estima que en el año 2020 hubo 241 millones de casos de malaria en 85 países que son endémicos, aumentando de 227 millones en el año 2019. Acuérdense que aquí apareció la pandemia del COVID. Este aumento se da sobre todo en países del África por debajo del desierto del Sahara. Las muertes por paludismo aumentaron un 12% en comparación con el año del 2019 a un estimado de 627,000. Y estas muertes adicionales se debieron a interrupciones del servicio que tenía la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia que comenzó precisamente en el año del 2019. Y en Constantina, Argelia, que era posesión francesa, el 6 de noviembre de 1880, este hombre, que era un médico militar que se apellidaba Laverán, identificó al protozoario, ya dije que eran primeros animales, al que bautizó como Oscillaria malariae. Aquí está la referencia bibliográfica, la referencia de este artículo. Él lo identificó en el 80 y en 1881 fue publicado. A él le dieron este premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1907. Y estos dos italianos, aquí está la referencia bibliográfica del año de 1885, publicado en Roma, le dieron el nombre de Plasmodium. Aquí está. Aquí está Ettore Maciafava y Angelo Celli. Bueno, y aquí está el proboscide que les platiqué. Aquí están dos mosquitos. Aquí están. Y este es el proboscide. Es el mismo proboscide que tienen los elefantes, los paquidermos. Bueno, pasamos a revisar también la fiebre amarilla. El Aedes significa odioso, desagradable, y aegypti significa originario de Egipto, o sea, un odioso de Egipto. Los culícidos y hemagogos son los mosquitos que solo están en Sudamérica y que transmiten también la fiebre amarilla. Y estos, les adelanto, la fiebre amarilla es un virus. Juan Carlos Finlay Barres, o Barres, de padres ingleses, pero nacido en La Habana, él propuso la teoría del vector. La teoría del vector, o sea, los carriers, o sea, los que traen a ese virus y traen a los protozoarios y las bacterias. Y Walter Reed, un norteamericano, estuvo en La Habana y él corroboró la teoría del vector. Él falleció, él estuvo en el año de 1900 y falleció de la misma enfermedad en el año 1902. En Estados Unidos hay un hospital muy famoso que tiene el nombre de Walter Reed. Bueno, y este sudafricano, Max Taylor, que trabajaba en el Rockefeller Instituto de Investigación Médica,
corroboró la etiología viral y desarrolló una vacuna para el manejo de esta enfermedad, que es la fiebre amarilla. En 1937 se desarrolló esta vacuna y le otorgaron el premio Nobel en 1951. Y pasamos a describir la filariasis linfática, también denominada elefantiasis. Los vectores son los culícidos, los anófeles y los aedes. Ya dijimos que esto es odioso. Y estos dos investigadores, Otto Edward Enrique Bucherer, de padres alemanes, pero nacido en Brasil, descubrió en 1866 las filarias en orina. Y este hombre, que se llamaba Joseph Bancroft, de origen inglés, pero avecindado en Australia, él descubrió los gusanos redondos, que también se llaman nemátodos. Y aquí tienen ustedes a la Buchereria bancrofti, que es la causante de la elefantiasis. Y damos un brinco y ahora vamos a ver la leishmania. Se estima que entre 900,000 y 1.700.000 se infectan cada año, pero solo una pequeña fracción de ellos desarrollarán la enfermedad. De estos 1.700.000, de 20 a 30,000 eventualmente mueren. Esta es una referencia del año 2017 de febrero. Y la leishmania fue descrita simultáneamente en el año de 1903. Los vectores son también los flebotomos, que también son unos mosquitos, y la causa de la muerte es el Kala-Azar, que es una leishmania visceral, y fue bautizada como Leishmania donovani por estos dos investigadores que hablaban inglés, William Bog Leishman, procedente de Escocia, y Charles Donovan, también inglés. Y aquí están los flebotomos que habitan en África, que habitan en Asia y habitan en Europa. Y Adolfo Lutz, de padres alemanes, pero nacido en Brasil, encontró estos vectores, estos carriers, estos mosquitos, y en su honor se bautizaron como Luzmilla. Estas son en Centro y Sudamérica. Son los que llevan la leishmania en Sudamérica, en América. Y este hombre de raíces inglesas, el 30 de marzo del año 1909, descubrió el protozoario que después se llamaría Leishmania brasilensis, por Gaspar Viana, otro brasileño, 2 años después, en 1911. Y aquí también tenemos un mexicano también célebre, a quien me tocó conocerlo porque vive en Querétaro, cerca de la ciudad donde yo vivo, que es Celaya, Guanajuato. Él nació en 1929, actualmente tiene 92 años, todavía vive. Él describió la leishmania mexicana en el año de 1953 y que ocasiona la úlcera de los chicleros. Este es la persona de que les hablé antes, el que la describió la leishmania brasilensis, y aquí está la referencia. Este falleció en el año de 1914. Y esta leishmania brasilensis produce este cuadro de destrucción, como ven ustedes en un niño brasileño. Esto se llama espundia. Bueno. Y brincamos otra vez. Vamos a hablar ahorita de la tripanosomiasis, que es otro protozoario. David Bruce, escocés, cuando estaba avecindado en la isla de Malta, ahí estaba en misión militar porque era un militar, descubrió la brucelosis en 1887 y precisamente se llama
Brucella melitenses en su honor. Descubrió también la tripanosomiasis africana, que hay dos variedades, la gambiense y la rhodesiense, y producen la enfermedad del sueño, que también se conoce como encefalitis letárgica, que es el nombre médico. El vector, que es una mosca, la mosca tsetse, fue descubierta en el año de 1903, el mismo año que Leishman y Donovan hicieron la descripción de la leishmaniasis. Y este es el vector. Aquí está el proboscide de la mosca tsetse. Dice que se conocen aproximadamente 30 especies que son tóxicas, que son activas con los seres humanos y que transmiten la encefalitis letárgica o la enfermedad del sueño. Y se localizan en los bosques, en los ríos y en la sabana africana. Y existen desde hace la friolera de 34 millones de años. Y no podíamos quedarnos sin tripanosomiasis americana. Carlos Justiniano Rivero de Chagas, brasileño, él descubrió el vector, que es el Triatoma infestans, que también se llama chinche besucona, y la tripanosomiasis americana, él la bautizó como Trypanosomia cruzi, en honor precisamente de Osvaldo González Cruz, que fue su maestro y que falleció en el año de 1917. Y esta es la chinche besucona, que actualmente se llama Triatoma infestans. Es una chinche que pertenece al grupo de insectos reduvido. Ustedes ven que tiene 3 pares de patas articuladas, 2 ojos compuestos, un par de antenas, y aquí tiene ese proboscide. Se llama en algunos lugares como Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile, huinchuca o vinchuca. Se llama barbeiro en Brasil, chipo en Venezuela. Aquí se llama chinche besucona o chinche de la barba, y es el más importante vector del Trypanosoma cruzi, que transmite la enfermedad de Chagas, que es la tripanosomiasis americana. Y vamos a comenzar a hablar de un insecto que es un áptero. Ya dijimos que los ápteros no tienen alas. Bueno, Napoleón Bonaparte inició la campaña contra Rusia en 1812. Traía soldados de varias naciones, alrededor de 680,000 soldados. Apareció el tifo epidémico o exantemático en julio, al mes siguiente de ese año de 1812, en Ostrowa, que era la Unión Soviética, Rusia, y dejaron 80,000 enfermos. En noviembre de ese mismo año, en otra ciudad rusa, dejaron otros 60,000 enfermos. En Vilna, otra ciudad soviética, el ejército había quedado reducido a 200,000 hombres. Fíjense, de 680 a 200,000 hombres. El 14 de diciembre de 1812, que fue el fin de la campaña, solo de esos 680, solo 93,000 quedaban con vida. Vamos a hablar de lo que se llamó también la Gran Guerra, antes de que nos enteráramos y se enterara el mundo que después iba a haber una segunda guerra. Entonces a esa Gran Guerra le llamaron la Gran Guerra. Entonces, esto comienza con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, que pertenece a Serbia, el 28 de junio de 1914.
Entonces, ahí comenzó la guerra. Y dentro de los primeros 6 meses, 500,000 de personas enfermaron de tifo epidémico. 200,000, de las cuales 70,000 eran tropas serbias, murieron a causa de la enfermedad de este tifo epidémico o exantemático, el que es el vector, otro insecto que se llama piojo. La mitad de los 30,000 prisioneros austriacos que tomaron estos serbios también murieron de este tifo exantemático o epidémico. Bueno, entonces les platicaba que esta primera gran conflagración se llamó la Gran Guerra, que fue de 1914 a 1918. Y precisamente cuando terminó la primera Gran Guerra, o la primera guerra, o la Gran Guerra, como gustan decirle, apareció una epidemia, una pandemia de influenza española, de gripe asiático. Y no es porque no fue, que fue, el nombre lo recibieron porque España no estaba en guerra y España se atrevió a publicar sobre esta pandemia que se inició en los Estados Unidos. Como esta pandemia que tenemos ahorita se llamaba influenza española o gripe española. Entonces, fíjense, entre los países beligerantes, o sea, los países en guerra, se produjeron 20 millones de casos de tifo epidémico exantemático. De ellos, de esos 20 millones murieron. Y luego después se murieron cuando acabó la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial. La firma del armisticio fue en noviembre de 1918 en París. Estos eran todos los países beligerantes, todos los países que participaron en esta gran guerra. Bueno, seguimos hablando del tifo exantemático. Entonces, este norteamericano que se llamaba Ricketts, Howard Taylor Ricketts, de los Estados Unidos, él descubrió y describió la fiebre de la fiebre manchada de las montañas rocallosas en el año de 1906. Y Porfirio Díaz ofreció un premio a quien hiciera el diagnóstico de esta epidemia de tabardillo, que así se llamaba en nuestro país, y llegó a México en el año de 1910 y en ese mismo año murió del tabardillo, que no era otra cosa que el tifo epidémico o exantemático. Y este hombre, originario de Praga, estaba como médico en una prisión alemana durante la Primera Guerra Mundial y falleció en el año de 1915 mientras estudiaba esta epidemia o esta pandemia de tifo epidémico. Bueno, y Enrique de Rocha Lima, otro brasileño que trabajaba con este hombre, con Prowazek. Aquí tenemos a Prowazek. También trabajaba en esa guerra, en esa prisión alemana como médico y bautizó al agente causal del tifo epidémico, la bacteria, como Rickettsia prowazekii, precisamente por Ricketts y Prowazek. Pero el que se llevó el premio Nobel fue este francés que trabajaba en el Instituto Pasteur de Túnez y en el año de 1909 descubrió el vector que se llama Pediculus humanus corporis, que es el piojo del cuerpo. Hasta el año de 1928 recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina. Aquí lo tienen al doctor Charles Julio Henry Nicole del Instituto Pasteur de Túnez.
Entonces, este es un piojo del cuerpo, Pediculus humanus corporis. Es un áptero, ya les dije que áptero significa sin alas, tiene 3 pares de patas articuladas, tiene 2 ojos compuestos, tiene un par de antenas, cabeza, tórax y abdomen. Y aquí está el tamaño, para que se den una idea del tamaño de los piojos en el pulpejo de un dedo. Bueno, pero también, aparte del tifo epidémico, hay un tifo endémico. Y esta bacteria que lo produce se llama Rickettsia typhi. El vector es la pulga de la rata. El nombre científico es Genopsila cheopis y se llama cheopis. ¿Se acuerdan que hay unas pirámides en Egipto que se llaman Keops, Kefren y Miserinus? Bueno, Cheopis es precisamente por la pirámide de Keops, uno de los faraones egipcios. Este es Hermann Moser, nacido en Zúrich y que estuvo en México de 1921 a 1928, precisamente cuando ocurrió la guerra de los cristeros. Entonces, este es el tifo murino. El carrier es la rata. El vector, el transmisor de la Rickettsia typhi es la pulga de la rata o Xenopsilia cheopis. Y vamos a ver otra enfermedad también en la cual intervienen los insectos. La oncocercosis, que también se llama ceguera de los ríos. Es una enfermedad inflamatoria progresiva de los ojos y de la piel, con 18 millones de personas infectadas, de las cuales 770,000 ya tienen una visión deteriorada, con 250,000 de ellos que quedan ciegos. Es causada por la infección con otro nematodo filarial que se llama Onchocerca volvulus. Entonces, el vector es la mosca negra, que es un simúlido, que también tiene un proboscide, y este es un francés que se llamaba Alejandro José Emilio Brum, que en el año de 1904 reconoce que las microfilarias provienen de los gusanos adultos y que viven en nódulos que están en la parte subcutánea y que la infección ocurre con mayor frecuencia a lo largo de las orillas de los ríos. Por eso se le llama ceguera de los ríos. Y estos son casos de individuos, todos estos ciegos o con visión deteriorada, que tienen la ceguera de los ríos. Y este es la Onchocerca volvulus. Y este es el vector, que es la mosca negra, y aquí está aplicando su proboscide en esta piel y también transmite la oncocercosis. Y vamos a ver otra enfermedad que se llama la peste negra o peste bubónica. El vector es la pulga de la rata, ya dijimos que es la Xenopsilia cheopis. El agente causal es una bacteria que se llama Yersinia pestis. En el siglo VI, hablamos del año 541, la peste fue una pandemia de peste, pero la ocasionó una cepa de esta bacteria, Yersinia pestis. También se llama esta plaga, la plaga de Justiniano, y mató
entre 25 a 50 millones de personas. Y se extendió del siglo XVI al siglo, perdón, del siglo VI al siglo VII. Según esta referencia del año 2014 de una revista que se llama Lancet, en enfermedades infecciosas, y la letalidad, o sea, la mortalidad, la causó una variante de Yersinia pestis que no está emparentada, fíjense, con la gran peste negra medieval y su resurgimiento en el siglo XIX. En las siguientes diapositivas vamos a hablar también de la peste negra medieval y su resurgimiento en el siglo XIX. Bueno, vamos a hablar de la segunda pandemia de peste bubónica, de peste negra. 100 millones de estos durante la Edad Media, aproximadamente fallecieron 100 millones de personas. Esta es una cifra aproximada, tampoco es imposible de comprobar. Se extendió desde el Asia Central al Mediterráneo y a Europa. Y fue de 1346 a 1354, durante la Edad Media. Y la tercera pandemia, también de peste negra, ocurrió también, como apareció también el COVID, en la provincia de Yunnan, en China, en 1855. Ya estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Se extendió también a la India y provocó la muerte de 12 millones de personas tan solo en la India. Otra vez, Yersinia pestis es la gran protagonista. Y ahorita voy a anotar por qué se llama Yersinia pestis. Bueno, resulta que en el año de 1894, que se había iniciado en 1855, Shibisaburo Kitasato, un japonés, llegó a Hong Kong y también acudió este individuo de origen suizo, que también estuvo en el Instituto Pasteur de París y falleció en el año de 1943. Llegaron simultáneamente o con unos meses de diferencia, pero en el mismo año llegaron a estudiar esta pandemia de peste negra. Bueno, y el que la identificó plenamente fue Alexander Yersin, por eso se llama Yersinia. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, el nombre de la bacteria sufrió varios cambios. Fue Bacterium pestis hasta el año de 1900, cuando le cambiaron a Bacillus pestis, y en 1923 adquirió una nueva designación como Pasteurella pestis, precisamente por Luis Pasteur, y fue hasta el año de 1970 cuando Yersin obtuvo el homenaje póstumo. ¿Se acuerdan que falleció en 1943? A través de su nombre final, con el que se le conoce a este agente causal, a esta bacteria, que se llama Yersinia pestis. Esta es la pulga de la rata, que ocasiona, es el agente que trae la peste. Aquí tienen fotografías agrandadas del tamaño de las pulgas. Aquí está realizando su actividad, está alimentándose en la piel humana. Una característica de estos insectos, como los mosquitos, es que cuando están comiendo también defecan. Aquí alcanzan a ver las deyecciones de esta pulga. Bueno, y vamos a hablar de otras enfermedades, virus, y vamos a comenzar hablando del dengue. La documentación más antigua de que se tenga noticia de una enfermedad similar al dengue se encontró en la Enciclopedia China de Síntomas
durante la dinastía Jin, que va del 317 al 420. A esta enfermedad se le llamó el veneno del agua y fue asociada con insectos voladores que habitaban cerca de lugares donde había agua. Bueno, el dengue es causado por un flavivirus. Ya fue reportada por el pirata Francis Drake en 1585. Este es el siglo XVI, en la costa del África Occidental. Y dice, cuenta la crónica, que perdió a 200 de sus hombres. El doctor Benjamin Rush de Filadelfia, que fue uno de los que firmaron el acta de la independencia de los Estados Unidos, la bautizó como fiebre quebrantahuesos en el año de 1780. Estamos hablando del siglo XVIII. Bueno. Y este hijo del otro Bancroft, que descubrió la Wuchereria bancrofti, nacido en Inglaterra, pero también avecindado en Australia, descubrió en el año de 1905 otra vez al odioso de Egipto. Fue el carrier, el vector de la fiebre del dengue. Ajá. Y vamos a hablar también de otra enfermedad viral, también es una que está actualmente, es muy presente actualmente en muchas zonas de nuestro país y del mundo, que es, aparte del dengue, que es el Zika. El Zika es un flavivirus descubierto en el año de 1947 en monos rhesus. Precisamente de ahí fue Karl Landsteiner, descubrió el factor RH de la sangre. Lleva precisamente, o fue bautizada como Zika, porque fue descubierta en el bosque Zika en Uganda. La palabra Zika significa abundante vegetación o vegetación abundante en el dialecto local. Y fue identificada en humanos hasta el año de 1952 en Uganda y Tanzania, en África. Otra vez, el virus se transmite por la picadura de un mosquito del género odioso de Egipto, los Albopictus elaigiti, o sea, originario de Egipto o de África, si quieren ustedes, y el Albopictus. Albopictus significa pintado de blanco, también se llama mosquito tigre. Estos mismos mosquitos transmiten el dengue, transmiten el chikungunya, aparte del Zika, y transmiten la fiebre amarilla. Bueno, y hablamos del chikungunya. Es un virus ARN del género alfavirus de esa familia Toboviridae, que es una voz del idioma Kimakonde, que significa doblarse. O sea, chikungunya significa doblarse, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido precisamente a los dolores multiarticulares. Fue descubierto también en Tanzania en 1952, el mismo año que fue descubierto el Zika. Otra vez, el odioso de Egipto y el odioso pintado de blanco, que también se llama mosquito tigre. Este chikungunya puede confundirse también, lo dijimos, con el dengue, la fiebre occidental del Nilo, descubierta en el año de 1937, y la fiebre Oinon, difícil pronunciar, en 1959. Esta palabra significa en Sudán y Uganda debilidad de las articulaciones. Y aquí dijimos que aquí significa doblarse. Es endémica esta chikungunya en África y en la India. Y aquí están los agentes que llevan, los vectores
Aquí tienen el Aedes aegypti, el odioso de Egipto, el odioso de África. Y este es el mosquito pintado de blanco, que también se le conoce como mosquito tigre. Vean las franjas que tiene su cuerpo. Vean el mosquito Aedes y vean el mosquito tigre. Bueno, agradezco infinitamente que me hayan invitado. Les agradezco la gentileza de su presencia y de su atención a escucharme. Muchísimas gracias. Claudia. Muchas gracias, doctor Leopoldo Aguayo. Y Claudia está con nosotros ahí en los controles técnicos. ¿Tienen alguna pregunta que quieren hacerle al doctor Leopoldo Aguayo? Adelante. Doctor Hernán, qué un gusto saludarlo. Está en silencio el micrófono. Y estamos en vivo en Facebook Live. Bueno, saludarlo. Gracias por su ponencia. Estuvo muy didáctica y nos hace recordar estas enfermedades que están siempre latentes y que tenemos que tener cuidado, que no es la primera pandemia y que gracias a esos hombres tenaces que han luchado para que estemos bien, y al doctor también que nos da esa recordada, ¿no? Un abrazo al doctor. Felicidades, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, adelante, doctor Luis Padilla. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Didier. Felicidades, Polo. Felicidades por tu presentación. Gracias, Luis. Quiero nada más clarificar un poco si la diferencia entonces entre el tifo endémico y epidémico sería el vector. En el endémico entonces sería a través de la pulga de la rata. ¿Estoy en lo correcto? La pulga de la rata es el del endémico y el piojo Okay. es el del otro. Muchas gracias, Polo. Felicidades. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más que tengan? Adelante. Doctor Jorge Alberto Rincón, nomás está conectando su audio. Bueno, por lo que podemos ver, el chikungunya ha estado con nosotros desde 1952 y nosotros pensábamos que era muy nuevo, ¿no? Como el Zika, como el dengue, como todos estos. Dengue en el siglo IV. Preguntan si alguna recomendación, bueno, para las cuestiones preventivas, sobre todo porque nos están viendo en el Soconusco, que es una zona también endémica. ¿Alguna recomendación general para poder sobrellevar las enfermedades? Bueno. Quiero platicarles, o sea, yo tengo formación como historiador, pero no soy epidemiólogo, o sea, ahí manifiesto que un epidemiólogo pudiera ser más útil la opinión de él, ¿verdad? Sí, doctor Jorge Alberto Un infectólogo. Gracias. Muy buenas noches. Hola. Agradeciendo la ponencia y abundando en los datos que a veces ignoramos, antecedentes que van surgiendo por la época. En estos últimos meses han surgido como los primeros hallazgos patológicos a nivel de tumbas en áreas de Asia de los primeros pacientes con peste. Sí. Es notable la llegada de la peste a través de la guerra entre otomanos y genoveses, y los genoveses lo llevan a Europa y ocasionan no una de 100 años, sino de 300 años. La referencia más bella que existe es en el Decamerón de Boccaccio para saber cómo se escapan
evaden por unos días a través de cuentos, los que saben que terminarán muriendo, y si logran salvarse de la epidemia, festejarán con una orgía de las dos formas que realizaban en Roma. Pero vámonos más atrás. Las guerras y las destrucciones vienen a través de las épocas, y el movimiento de los mongoles trajo la peste, que era originaria y se encuentra en esqueletos hallados en la zona de lo que actualmente llamamos China. Entonces, el hacinamiento, la sobrepoblación, la ignorancia, la contumacia y la estulticia humana son las causas principales que nos muramos como conejos. Es cuanto. Cambiamos conejos por pelo púbico. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Rincón. Gracias, doctor Rincón, por el comentario, por ahondar. Muchas gracias. De nada, a sus órdenes. Bien, vamos a, si no hay otra pregunta, a darle la palabra al presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas y agradecer la presencia de todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través de las redes, y un agradecimiento muy especial a este extraordinario amigo, historiador médico, doctor Leopoldo Aguayo. De parte, pues es ortopedista pediatra, miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Te agradezco la invitación, Didier. Muchísimas gracias por darme este foro para que me oigan en otros lugares. Doctor Radamés. Pues yo quiero agradecer, sin duda, felicitar y pues una extraordinaria plática, por demás interesante, en situación de cultura. Recordemos que hablando de varias situaciones, específicamente mosquitos, pues es el animal que más mata humanos, ¿no? Y por otro lado, pues no dejar de recordar que el 3 de diciembre es la celebración mundial del Día del Médico, precisamente por el natalicio del médico cubano, es Carlos Finlay. Finlay Barrés. Así es, Carlos Finlay, precisamente, de ahí la importancia de la transmisión de la enfermedad. Entonces, pues de verdad, muchas felicidades, y al doctor Didier, pues muchísimas felicidades por la coordinación de este extraordinario evento, que es uno de todos los que vienen. Entonces, pues doctor Leopoldo, pues está usted cordialmente invitado. La FEACOMEX Chiapas es su casa, así que siempre será bienvenido como participante y por supuesto como expositor, porque bueno, pues la gente como usted tiene infinidad de situaciones de las cuales nos pueda compartir y seguir aprendiendo entre todos y de todos. Gracias, doctor Radamés. Gracias, doctor Radamés. Un fuerte y pasamos abrazo a los todos. saludos. Doctor Didier, muchas felicidades. Gracias, y pasamos los saludos del doctor Armando Colunga Dávila. Saludos al doctor Leopoldo, gran profesional, amigo. Bien, también de Soconusco, de Yolanda Díaz Ordaz, quien felicita por una excelente ponencia. El doctor Bañuelos, que dio la felicitación. Doctora Carmen, si quiere participar, digo, ya hicimos la despedida, pero adelante. Muchas gracias, buenas noches. A tus órdenes. Gracias. Bien, estimados amigos, sin más, despedimos la transmisión. Un abrazo para todos, y ya saben que la comunidad médica y la FEACOMEX está unida en estas transmisiones, donde estaremos pasando pláticas diversas. Hasta luego.